El resplandor de Las Vegas se derramaba como un río de luces multicolores, reflejándose en los ventanales del majestuoso salón de eventos, donde una multitud de figuras prominentes se congregaba bajo el brillo opulento de los candelabros. Era una gala benéfica, una de esas noches donde el glamour de Hollywood, el peso de la política y el poder de los negocios se entrelazaban en un ballet de sonrisas ensayadas y diálogos superficiales. El ambiente vibraba con una mezcla de expectación y rutina, como si los asistentes acostumbrados a eventos de esta magnitud anticiparan un discurso más otro desfile de frases motivacionales que olvidarían al salir. En el corazón de la sala, una tarima elevada aguardaba al invitado estelar. El padre Jesús Alfredo Gallegos Lara, conocido como Padre Pistolas, un sacerdote mexicano, cuya fama por su franqueza y su estilo poco ortodoxo lo convertían en una figura intrigante. Mel Gibson, sentado en la primera fila, tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos de su silla, sus ojos clavados en el escenario. Había acudido con una mezcla de curiosidad y esperanza, atraído por la reputación de un sacerdote que no temía enfrentar la violencia ni decir verdades incómodas. Como director de La Pasión de Cristo, Mel tenía una conexión profunda con la figura de Jesús, pero su fe curtida por años de triunfos y caídas oscilaba entre la devoción y la duda. A su lado, María, una periodista independiente, sostenía un cuaderno donde garabateaba notas rápidas, su rostro reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. Había cubierto innumerables eventos similares y sabía que las palabras inspiradoras, a menudo, escondían intenciones ocultas. En la tercera fila, James, un magnate tecnológico que había construido un imperio con aplicaciones móviles, cruzaba los brazos preguntándose si asistir a esta gala no era más que una pérdida de tiempo, otro espectáculo de clichés para los ricos y famosos. Más atrás, Sofía, una actriz de Hollywood, con una carrera marcada por altibajos, apretaba un pañuelo entre sus manos, sus ojos inquietos, buscando algo que llenara el vacío que la fama no había logrado satisfacer. En la cuarta fila, Elena, una historiadora especializada en el mundo antiguo, ajustaba sus gafas intrigada por la presencia de un sacerdote tan poco convencional. A su lado, Tomás, un político local de mentalidad pragmática, fruncía el ceño dudando de que un cura pudiera ofrecer algo relevante en un escenario tan mundano. La música ambiental suave y elegante se desvaneció, y un presentador con un traje impecable tomó el micrófono para introducir al invitado de la noche. La audiencia aplaudió con cortesía, pero el aire estaba cargado de una tensión sutil, como si todos intuyeran que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Padre Pistolas subió al escenario con pasos firmes, su sotana negra destacando contra el brillo del entorno. No era un hombre imponente en estatura, pero su presencia llenaba la sala. Sus ojos endurecidos por años de ministerio en comunidades asediadas por la violencia recorrían a la audiencia con una mezcla de determinación y serenidad. Tomó el micrófono y tras un breve agradecimiento hizo una pausa prolongada. El silencio se volvió tan denso que parecía que el tiempo se había detenido, y cada persona en la sala sintió el peso de ese instante. «No vine aquí a hablar de religión», declaró su voz grave y resonante, impregnada de un acento mexicano que destilaba autenticidad. «No vine a darles un sermón de iglesia, ni a decirles cómo deben comportarse. Vine a hablar de algo mucho más grande. Algo que cambió mi vida, más que cualquier enfrentamiento en las calles o cualquier desafío que haya enfrentado. Quiero hablarles
de Jesús. Un murmullo recorrió la sala, un eco de sorpresa y desconcierto. Mel Gibson se inclinó hacia adelante sus manos, deteniendo su inquieto tamborileo. María alzó una ceja a su lápiz, suspendido sobre el cuaderno, preguntándose si esto era un truco para captar atención. James soltó una risita baja, convencido de que el sacerdote estaba jugando una carta dramática, pero Padre Pistolas no titubeó. «Sé que no es lo que esperaban escuchar esta noche», continuó su tono firme pero cargado de una emoción inesperada. «Están aquí en Las Vegas, rodeados de lujo, luces y aplausos, esperando tal vez una historia emocionante sobre un cura que enfrenta a los malos o que dice cosas que sacuden titulares. Pero déjenme contarles algo más importante. Hace años, en un momento oscuro de mi vida, estuve al borde del abismo. No estaba en una iglesia, no estaba predicando. Estaba solo en una carretera perdida con un arma en la mano, pensando que tal vez el mundo estaría mejor sin mí. La sala que instantes antes estaba llena de susurros y distracciones quedó en un silencio absoluto. Mel Gibson sintió un nudo en la garganta. Había pasado años explorando la vida de Jesús, pero escuchar a un hombre como Padre Pistolas, alguien que vivía en la primera línea del dolor humano, hablar con tal vulnerabilidad, era algo nuevo. Sofía apretó su pañuelo con más fuerza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. María garabateó frenéticamente, aunque una parte de ella se resistía a dejarse llevar por la emoción. James descruzó los brazos intrigado, a pesar de su escepticismo. Padre Pistolas dio un paso adelante, su mirada recorriendo a la audiencia. En ese instante, cuando todo parecía desvanecerse, sentí algo. No era una voz del cielo, no era una visión mística. Era una presencia, una paz que no puedo explicar con palabras. Y supe en lo más profundo de mi ser que Jesús estaba conmigo. No me prometió una vida sin problemas, no me dijo que todo sería fácil, pero me dio algo más poderoso, la certeza de que no estaba solo, de que había un propósito más grande que mis errores, mis dudas, mi dolor. La audiencia estaba ahora completamente cautivada. Incluso Tomás, el político, relajó su postura, incapaz de ignorar la fuerza de las palabras del sacerdote. Elena asintió ligeramente impresionada por la autenticidad de un hombre que no había sido moldeado por seminarios teológicos. Padre Pistolas continuó su voz, ganando intensidad. He vivido en un mundo donde la vida es una lucha constante. He visto el hambre, la violencia, el abandono. Me hice sacerdote para cambiar eso, pero por mucho tiempo pensé que la fuerza estaba en ser duro, en enfrentar el mal con la misma intensidad que él usaba. Pero cuando conocí a Jesús, no en los libros ni en las misas, sino en ese momento de desesperación, todo cambió. No porque mi vida se volviera más fácil, sino porque encontré un camino que iba más allá de mí mismo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Jesús no era un hombre que buscaba gloria o poder. Era un carpintero, un hombre sencillo que caminaba por aldeas humildes, hablando con los marginados, con los que nadie quería escuchar. Y sin embargo, 2000 años después, estamos aquí, en este salón de Las Vegas, hablando de él. ¿Por qué? Porque sus palabras no eran solo palabras. Eran verdad habladas con amor. María sintió un escalofrío. Había cubierto eventos de todo tipo, pero la autenticidad de Padre Pistolas era algo que no podía ignorar,
aunque su instinto periodístico la empujaba a buscar fallos en su relato. James frunció el ceño, pero la lógica detrás de las palabras del sacerdote lo obligaba a escuchar. Sofía dejó escapar un suspiro, sus manos temblando mientras apretaba su pañuelo. Mel Gibson sintió que las palabras de Padre Pistolas eran un golpe directo a su alma. Había enfrentado sus propios demonios, momentos de gloria y oscuridad, pero nunca había considerado que sus luchas podrían ser un camino hacia algo más profundo. Recordó las noches de oración durante la filmación de su película, las dudas que lo atormentaban, y ahora, este sacerdote tan alejado de los círculos de Hollywood desentrañaba el mensaje de Jesús con una claridad que lo dejaba sin aliento. Padre Pistolas avanzó un paso, su voz ahora más intensa. Pensamos que el éxito se mide en dinero, en fama, en poder. Pero Jesús nos mostró algo diferente. Dijo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». No está hablando de los que no tienen nada material. Habla de los que saben que no tienen todas las respuestas, los que están dispuestos a aprender a cuestionarse, a buscar algo más grande. He enfrentado muchas cosas en mi vida, pero nada me ha desafiado más que esas palabras. Admitir que necesitas algo más allá de ti mismo es lo más valiente que puedes hacer. Un silencio pesado llenó la sala. Sofía dejó escapar un sollozo, quedó cubriendo su boca con el pañuelo. María garabateó con urgencia tratando de capturar cada palabra, aunque sentía que algo dentro de ella comenzaba a ceder. James, por primera vez, sintió una punzada de incomodidad, como si las palabras del sacerdote tocaran una verdad que había evadido. Elena escribió rápidamente en su libreta, impresionada por la profundidad teológica de un hombre sin formación académica formal. Padre Pistolas bajó la voz, su tono volviéndose más íntimo. «Déjenme contarles algo. Hace años alguien me traicionó. No era un enemigo declarado, era alguien cercano, alguien en quien confiaba. Me dolió en el alma. Quise hacer que pagara usar mi voz para exponerlo. Pero entonces recordé lo que Jesús dijo. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra. No fue fácil. Cada parte de mí quería devolver el golpe. Pero oré por esa persona, pedí que Dios la bendijera. Y algo cambió no en ella, sino en mí. La rabia se desvaneció. Me sentí libre». Mel Gibson cerró los ojos, sus manos temblando. Había enfrentado traiciones, momentos en que el odio lo consumió, y escuchar a Padre Pistolas hablar de perdón como una experiencia viva lo golpeó profundamente. Abrió los ojos y vio que el sacerdote lo miraba como si supiera lo que sentía. «Jesús no vino a darnos reglas», dijo Padre Pistolas, su voz resonando. «Vino a mostrarnos cómo vivir de verdad. No tenía poder político, no tenía riquezas, pero cambió el mundo. Porque la verdad y el amor son más fuertes que cualquier cosa». La audiencia estaba cautivada. María sintió que algo en ella se ablandaba, aunque no estaba lista para admitirlo. Sofía, con lágrimas en las mejillas, apretó el brazo de quien estaba a su lado. Padre Pistolas dio un paso atrás. «No estoy aquí para convencerlos. Solo comparto lo que he vivido. Jesús nos desafía a vivir de una manera que el mundo no entiende. Y cuando lo intentas, descubres que sus palabras son la clave para saber quiénes somos». Un aplauso tímido creció hasta convertirse en una ovación. Mel Gibson se puso de pie, sus ojos húmedos, aplaudiendo con fuerza. María cerró su cuaderno, abrumada.
James permaneció sentado confundido y fascinado. Sofía se secó las lágrimas, sintiendo esperanza. Padre Pistolas levantó una mano. «Esto es solo el comienzo», dijo prometiendo más. La sala quedó en silencio, sabiendo que lo que seguía sería aún más profundo, y bajo las luces de Las Vegas, el mensaje de Jesús comenzaba a resonar en sus corazones. El murmullo de los aplausos aún reverberaba en la sala de Las Vegas, cuando Padre Pistolas alzó la mano pidiendo silencio con un gesto sereno pero firme. La audiencia, que había sido sacudida por la intensidad de su relato inicial sobre cómo Jesús lo salvó en un momento de desesperación, lo miraba ahora con una mezcla de reverencia y expectación. Las luces de los candelabros danzaban en el techo, proyectando un brillo cálido sobre los rostros de los presentes, pero era la presencia del sacerdote con su sotana negra y su mirada penetrante la que dominaba la escena. No había en él la pompa de un orador profesional, sino la crudeza de un hombre que había enfrentado el dolor y la violencia de frente, y que ahora compartía una verdad que parecía resonar en lo más profundo de cada corazón. Mel Gibson, en la primera fila, mantenía los ojos fijos en el escenario, sus manos entrelazadas, con fuerza como si temiera perder una sola palabra. Las emociones que el testimonio de Padre Pistolas había despertado en él eran un torbellino, gratitud, nostalgia y una punzada de anhelo por redescubrir la fe que había moldeado su vida y su obra. María, la periodista sentada a su lado, garabateaba en su cuaderno con una urgencia casi frenética, aunque su mente oscilaba entre el escepticismo profesional y una fascinación que no podía ignorar. En la tercera fila, James, el empresario tecnológico, había descruzado los brazos, su habitual cinismo desafiado por la autenticidad del sacerdote. Sofía, la actriz, en la segunda fila, apretaba su pañuelo con manos temblorosas, sus ojos húmedos reflejando una herida antigua que las palabras del sacerdote parecían tocar. En la cuarta fila, Elena, la historiadora, ajustaba sus gafas, su interés académico avivado por la profundidad inesperada del discurso, mientras Tomás, el político, permanecía con una expresión tensa, incómodo, ante la dirección que tomaba la noche. Padre Pistolas dio un paso hacia el borde del escenario, su mirada recorriendo la sala con una intensidad que parecía conectar con cada alma presente. «Les conté cómo Jesús me encontró cuando estaba perdido», comenzó su voz grave, pero cargada de una calidez que invitaba a la confianza. Les hablé de ese momento en que sentí su presencia no como una idea, sino como una realidad que cambió todo. Pero no quiero que piensen que esto es solo una historia bonita, algo para aplaudir y olvidar al salir de aquí. No. Lo que Jesús me enseñó es algo que llevo conmigo todos los días, en cada decisión, en cada lucha. Y hoy quiero compartir con ustedes una de las lecciones más difíciles, pero también más poderosas que he aprendido de él: el amor y el perdón. Un murmullo suave recorrió la sala, un eco de sorpresa y curiosidad. María detuvo su lápiz por un instante, sus cejas alzadas, preguntándose si el sacerdote realmente abordaría un tema tan idealista en un entorno tan pragmático. James frunció el ceño, convencido de que palabras como amor y perdón eran más propias de un sermón dominical que de una gala en Las Vegas. Sofía, por su parte, sintió un nudo en el pecho, como si el sacerdote estuviera a punto de hablar directamente a las heridas que llevaba en silencio. Padre Pistolas prosiguió su tono, ahora más apasionado, pero aún anclado en una sinceridad que desarmaba cualquier resistencia. Jesús dijo algo que cuando lo escuché por primera vez me pareció imposible: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian.
Déjenme decirles algo en el mundo donde vivo, donde la violencia y la traición son parte del día a día. Esas palabras no solo son difíciles, son como un desafío a todo lo que el mundo te enseña. Amar a tu enemigo, orar por alguien que te ha lastimado, no es algo que surja naturalmente. Es más fácil odiar, planear venganza, asegurarte de que el otro pague. Pero Jesús no solo dijo esas palabras, las vivió. Cuando estaba en la cruz, traicionado, humillado, no maldijo a los que lo mataban. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso no es debilidad. Eso es una fuerza que el mundo no entiende. Mel Gibson sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había recreado esa escena en La Pasión de Cristo, pero escuchar a Padre Pistolas hablar de ella con tal convicción como si la hubiera presenciado, le dio una nueva profundidad. Recordó los momentos en su vida en que la ira lo había consumido, los deseos de revancha que lo habían mantenido despierto por las noches, y se preguntó si alguna vez había tenido el coraje de perdonar como Jesús lo hizo. Sofía dejó escapar un sollozo, quedó cubriendo su boca con el pañuelo. Había sufrido traiciones en su carrera, rumores que casi destruyeron su reputación, y la idea de amar a quienes la habían herido parecía un sueño inalcanzable. Pero las palabras del sacerdote eran como un faro iluminando un camino que, aunque difícil, parecía posible. Padre Pistolas bajó la voz, su tono volviéndose más íntimo, casi confesional. Déjenme contarles una historia. Hace algunos años, alguien en quien confiaba profundamente me traicionó. No era un enemigo en las calles, no era alguien con quien estuviera en guerra. Era una persona cercana, alguien que formaba parte de mi vida, alguien a quien consideraba un amigo. Lo que hizo no solo me dolió, sino que amenazó con destruir mucho de lo que había construido. Sentí una rabia que no puedo describir, un fuego que me consumía. Quise hacer que esa persona pagara usar mi voz, mi posición, para asegurarme de que todos supieran lo que había hecho. Quise justicia, pero no del tipo que sana, sino del tipo que destruye. Pero entonces, en una noche de oración, cuando estaba solo, recordé las palabras de Jesús. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra. Al principio me resistí. Pensé, esto no tiene sentido. ¿Por qué debería perdonar a alguien que no lo merece? ¿Por qué debería dejarlo pasar? Pero decidí intentarlo, no porque fuera fácil, sino porque creía que Jesús sabía algo que yo no. Hizo una pausa, dejando que la audiencia absorbiera sus palabras. La sala estaba en un silencio absoluto, cada persona atrapada en la narrativa del sacerdote. María reanudó sus garabatos, pero su mente estaba dividida. Había cubierto historias de venganza, de escándalos que destruían carreras, y sabía lo difícil que era soltar el rencor. Pero la autenticidad de Padre Pistolas la hacía querer creer que había otro camino. James, por su parte, sintió una punzada de incomodidad. En su mundo de negocios, el perdón era una debilidad, un lujo que no podía permitirse. Pero la historia del sacerdote lo obligaba a escuchar, aunque fuera con resistencia. Padre Pistolas dio un paso adelante, su voz ahora más intensa. Oré por esa persona. No fue algo bonito ni poético. Las primeras veces lo hice con los dientes apretados, como si estuviera cumpliendo un castigo. Le pedí a Dios que la bendijera, que le diera paz, aunque una parte de mí quería que sufriera. Pero algo pasó. No sé cómo explicarlo,
pero con el tiempo la rabia que llevaba dentro empezó a desvanecerse. No porque esa persona cambiara, no porque se disculpara, o porque las cosas se arreglaran. Cambió porque yo dejé de dejar que su traición me definiera. Y cuando eso pasó, me sentí libre. No era la libertad de ganar una pelea o de probar que tenía razón. Era la libertad de soltar de amar, aunque no entendiera por qué. Y esa libertad, amigos míos, es más poderosa que cualquier venganza. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Había llevado el peso de rencores, durante años heridas infligidas por colegas, por una industria que a menudo premiaba la crueldad. La idea de orar por aquellos que la habían lastimado era tan extraña, tan contraria a todo lo que había aprendido, que sintió una mezcla de esperanza y miedo. Pero las palabras de Padre Pistolas eran como una puerta que se abría mostrándole que había una manera de sanar. Mel Gibson cerró los ojos por un momento, sus manos temblando ligeramente. Había enfrentado traiciones en su propia vida, momentos en que el odio lo había cegado, y escuchar a Padre Pistolas hablar de perdón como un acto de liberación lo golpeó con una fuerza inesperada. Recordó las noches en que había luchado con su fe, preguntándose si alguna vez podría vivir a la altura del mensaje de Jesús. Y ahora, este sacerdote con su voz cruda y su historia real le estaba mostrando que era posible. Padre Pistolas levantó la mirada, su voz resonando con una convicción que llenaba la sala. Jesús no solo nos dio palabras para repetir, nos dio un camino para vivir. Dijo: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Eso me golpeó duro, porque en mi mundo mostrar misericordia puede parecer una locura. Pero Jesús no hablaba de ser débil. Hablaba de elegir el amor incluso cuando tienes el poder de destruir. Hablaba de perdonar incluso cuando el mundo te dice que odies. Y créanme, no es fácil. He estado en situaciones donde todo dentro de mí gritaba por venganza. Pero cada vez que he elegido el camino de Jesús, he encontrado algo más grande: paz, fuerza, un propósito que va más allá de mí mismo. María detuvo su lápiz, sus ojos fijos en el sacerdote. Había cubierto historias de corrupción, de traiciones que destruían vidas, y la idea de un perdón que sanara en lugar de castigar era algo que nunca había considerado. James, por su parte, sintió que su escepticismo vacilaba. Había construido su imperio tomando decisiones que priorizaban el beneficio sobre la compasión, y las palabras de Padre Pistolas lo hacían cuestionarse, aunque no estaba listo para admitirlo. Elena asintió ligeramente impresionada por la forma en que el sacerdote conectaba las enseñanzas de Jesús con experiencias humanas universales. Padre Pistolas continuó su tono, ahora más reflexivo. El amor del que Jesús hablaba no es un sentimiento cálido y difuso. No es algo que aparece cuando todo está bien. Es una decisión, una elección que haces incluso cuando duele. En mi vida he tenido que tomar esa elección muchas veces. He tenido que mirar a personas que han hecho daño, que han traicionado, y decidir si voy a odiarlas o a amarlas. Y cada vez que he elegido amar, he sentido que me acerco más a lo que Jesús quiso que fuéramos: humanos, capaces de ver la chispa de Dios incluso en aquellos que nos hieren. La audiencia estaba ahora completamente inmersa en sus palabras. Incluso Tomás, el político, relajó su postura, su rostro suavizándose a pesar de su resistencia inicial. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apretó el brazo de la persona a su lado, buscando consuelo en la intensidad del momento. Mel Gibson sintió que sus ojos se humedecían de nuevo. Había buscado redención en su trabajo, en su fe,
Pero escuchar a Padre Pistolas hablar de amor y perdón como un acto de valentía lo hacía sentir que aún había más que aprender. Padre Pistolas dio un paso atrás, su voz suavizándose. No les estoy diciendo que perdonen a todos ahora mismo, que olviden cada herida. Jesús no esperaba que fuéramos perfectos. Pero sí les pido que lo intenten, que den un paso, aunque sea pequeño. Oren por alguien que los ha lastimado. No porque se lo merezca, sino porque ustedes merecen estar libres. Porque cuando vives lo que Jesús enseñó, lo sientes. No es solo una idea. Es como si el mundo empezara a tener sentido incluso cuando duele. La sala estalló en aplausos más fuertes esta vez, aunque algunos permanecían en silencio atrapados en sus pensamientos. Mel Gibson aplaudió con fuerza, su corazón latiendo con gratitud. Sofía se puso de pie, sus lágrimas visibles, pero su rostro lleno de determinación. María cerró su cuaderno abrumada por las preguntas que sabía que no podía ignorar. James se quedó sentado luchando contra la incomodidad que las palabras del sacerdote habían despertado. Padre Pistolas levantó una mano pidiendo silencio. «Aún no he terminado», dijo su voz cargada de una promesa. «Porque esto no se trata solo de perdonar. Se trata de entender quién fue Jesús y por qué sus palabras siguen vivas». La audiencia se quedó inmóvil, sabiendo que lo que venía sería aún más transformador, y bajo las luces de Las Vegas, el mensaje de Padre Pistolas seguía resonando, abriendo corazones y desafiando vidas. La sala de Las Vegas, bañada por el resplandor de los candelabros, parecía contener el aliento, mientras los aplausos por el discurso de Padre Pistolas sobre el amor y el perdón se desvanecían en un eco suave. La audiencia, aún conmovida por la intensidad emocional de sus palabras, lo observaba con una mezcla de reverencia y anticipación, como si supieran que el sacerdote estaba a punto de llevarlos a un nuevo terreno, uno que desafiaría no solo sus corazones, sino también sus mentes. Padre Pistolas de pie. En el centro del escenario, con su sotana negra, contrastando con el brillo del entorno, exhaló profundamente su mirada, recorriendo la sala con una intensidad que parecía atravesar a cada persona presente. Mel Gibson, en la primera fila, mantenía los ojos fijos en él, sus manos apretadas en el regazo, sintiendo que algo más grande estaba por venir. Las palabras del sacerdote sobre el perdón habían resonado profundamente, pero ahora percibía un cambio en su tono, como si estuviera preparándose para ofrecer una verdad más sólida, más verificable. María, la periodista a su lado, había detenido su lápiz, su cuaderno abierto, pero su mente atrapada entre el escepticismo y una creciente curiosidad. James, el empresario tecnológico en la tercera fila, se inclinó hacia adelante, su cinismo habitual, desafiado por la autenticidad del sacerdote. Sofía, la actriz, aferraba su pañuelo con lágrimas secas en las mejillas, pero una chispa de interés en los ojos. En la cuarta fila, Elena, la historiadora, ajustó sus gafas, su interés académico encendido, mientras Tomás, el político, permanecía con los brazos cruzados, incómodo, pero incapaz de desviar la mirada. Padre Pistolas dio un paso hacia el borde del escenario, su voz firme, pero impregnada de un matiz de desafío. Les he hablado de cómo Jesús cambió mi vida con su amor y su perdón, comenzó su tono claro y directo. Les he contado lo que sus palabras han hecho en mi corazón, cómo me han dado paz en medio del caos. Pero ahora quiero hablarles de algo diferente. Quiero hablarles de la verdad, no solo de la verdad que sientes,
sino de la que puedes tocar, la que está escrita en la historia, la que no depende de lo que creas o dejes de creer. Un murmullo suave recorrió la sala, un susurro de sorpresa y curiosidad. María alzó una ceja a su lápiz, volviendo al papel con urgencia. James descruzó los brazos intrigado por este giro hacia un enfoque más racional. Elena asintió ligeramente reconociendo el terreno histórico al que el sacerdote estaba entrando. Mel Gibson sintió un escalofrío. Había investigado para su película, pero la idea de que un sacerdote de un pueblo mexicano presentara un caso histórico lo fascinaba. Padre Pistolas prosiguió su tono ahora más medido, como si estuviera desentrañando un misterio con cuidado. No soy un erudito. No tengo títulos universitarios, ni he pasado años en bibliotecas. Soy un sacerdote, un hombre que vive entre la gente que enfrenta sus luchas. Pero cuando empecé a conocer a Jesús, no me bastó con sentir algo. Quise saber si lo que decía la Biblia, lo que contaban los evangelios era real. Así que busqué respuestas. Leí, hablé con quienes saben más, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran sus ojos, escudriñando la sala. Primero dejemos esto claro. Jesús de Nazaret fue una persona real. No es un cuento, no es una leyenda. Incluso los historiadores que no creen en él, los que no son cristianos, lo confirman. Hombres como Josefo, un judío del siglo I, y Tácito, un romano, escribieron sobre él. Dijeron que fue un hombre que vivió, que predicó y que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Eso no es fe, es historia. Elena escribió rápidamente en su libreta impresionada por la precisión del sacerdote. Como historiadora, sabía que las menciones de Josefo y Tácito eran pilares en los estudios del cristianismo primitivo, y escucharlas de un hombre como Padre Pistolas la sorprendía. Mel Gibson sintió que su corazón latía más rápido. Había usado esas fuentes, pero la forma en que el sacerdote las presentaba con sencillez y autoridad hacía que la existencia de Jesús se sintiera más real. Padre Pistolas continuó su voz ganando fuerza. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. Los seguidores de Jesús no decían que era solo un maestro. Decían que resucitó de entre los muertos. Y no lo dijeron siglos después, cuando nadie podía comprobarlo. Lo dijeron de inmediato, cuando miles de personas que habían estado en Jerusalén durante la crucifixión aún vivían. Si eso fuera una mentira, ¿creen que habría sobrevivido? La gente habría ido a buscar el cuerpo, habría dicho, aquí está, no hay resurrección. Pero no hay un solo registro de que alguien presentara el cuerpo de Jesús para desmentir la historia. Tomás frunció el ceño, su incomodidad creciendo. Como político sabía cómo se construían narrativas, pero la lógica del sacerdote era difícil de refutar. James sintió un nudo en el estómago. Como empresario evaluaba riesgos, y la idea de que una afirmación tan audaz no fuera desmentida lo intrigaba. Padre Pistolas dio un paso atrás, su voz bajando a un tono casi conspirativo. Y luego está esto: los primeros testigos de la resurrección, según los evangelios, fueron mujeres como María Magdalena. En esa época, en la cultura judía, las mujeres no podían testificar en un juicio. Su palabra no valía. Si inventas una historia para convencer, ¿por qué pones a mujeres como las primeras testigos? Porque eso es lo que pasó. Los evangelios no buscaban ser políticamente correctos. Decían la verdad, aunque fuera incómoda. Elena dejó escapar un suspiro de aprobación, sus ojos brillando. Como historiadora,
sabía la importancia de este detalle a menudo ignorado por los escépticos. María garabateó con furia su mente dando vueltas ante la precisión del sacerdote. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Las historias bíblicas que había oído de niña cobraban ahora una nueva dimensión. Padre Pistolas alzó la mirada su tono desafiante. Y luego están los discípulos. No eran héroes. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes que huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pedro lo negó 3 veces por miedo. Pero semanas después, esos mismos hombres predicaban ante multitudes diciendo que Jesús había resucitado, aun sabiendo que eso los llevaría a la prisión o la muerte. ¿Qué los cambió? No fue una idea. Fue algo que vieron. Mel Gibson sintió una lágrima en su mejilla. Había recreado la crucifixión, pero nunca había visto la transformación de los discípulos como una prueba tan clara. Padre Pistolas dio un paso adelante, su voz resonando. Puedes morir por algo que crees aunque sea falso, pero no mueres por algo que sabes que es mentira. Los discípulos sabían si habían visto a Jesús vivo, y casi todos murieron mártires sin retractarse. Eso no es fe ciega, es evidencia de algo extraordinario. La sala estaba en silencio, cada persona procesando la gravedad de las palabras. James, por primera vez, sintió que su escepticismo flaqueaba. María cerró su cuaderno, abrumada. Elena aplaudió en silencio, impresionada. Padre Pistolas continuó más reflexivo. No les digo qué pensar, pero les pido que miren los hechos. Jesús dejó una marca en la historia que no se puede ignorar. Su vida, su muerte, su resurrección son un desafío. Si es verdad, cambia todo. La sala estalló en aplausos más contenidos, como si procesaran lo oído. Mel Gibson se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Elena planeaba hablar con el sacerdote. María reabrió su cuaderno, su escepticismo desafiado. James permaneció sentado en conflicto. Sofía aplaudió, sintiendo un cambio en su interior. Padre Pistolas levantó una mano. «¿Aún hay más?», dijo, prometiendo un mensaje aún más profundo. La audiencia bajo las luces de Las Vegas sabía que lo que seguía sería transformador. El aire en la sala de Las Vegas estaba cargado de una energía casi palpable, mientras los aplausos por el discurso histórico de Padre Pistolas se desvanecían en un murmullo quedo. Las luces de los candelabros titilaban, proyectando sombras suaves sobre los rostros de la audiencia que permanecía inmersa en una mezcla de reflexión y asombro. Padre Pistolas, en el centro del escenario con su sotana negra, destacando contra el brillo opulento del entorno, parecía reunir fuerzas para el próximo capítulo de su mensaje. Su presencia, una combinación de la rudeza de un hombre que había enfrentado la violencia y la calma de alguien que había encontrado un propósito mayor, mantenía a todos al borde de sus asientos. Mel Gibson, en la primera fila, aplaudía con una intensidad que reflejaba la tormenta de emociones en su interior, sus ojos brillando con una determinación renovada. María, la periodista, garabateaba en su cuaderno, aunque su mente luchaba entre el escepticismo y una admiración creciente por la lógica del sacerdote. James, el empresario tecnológico, permanecía sentado, sus manos apretadas, sintiendo que las palabras del sacerdote lo desafiaban de una manera que no esperaba. Sofía, la actriz, se secó las lágrimas con su pañuelo arrugado, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad.
En la cuarta fila, Elena la historiadora intercambiaba una mirada con Tomás, el político quien a pesar de su resistencia no podía ignorar el impacto del discurso. Padre Pistolas alzó la mirada, su voz firme pero cálida, como si estuviera invitando a la audiencia a un viaje práctico. Les he hablado de cómo Jesús cambió mi vida, de su amor, su perdón y la verdad histórica que lo respalda. Comenzó su tono ahora más terrenal, como si estuviera ofreciendo un guía para la vida cotidiana. Pero ahora quiero hablarles de algo que todos podemos tocar, algo que podemos hacer aquí y ahora. Quiero hablarles de cómo vivir lo que Jesús nos enseñó en este mundo moderno, lleno de ambición, competencia y distracciones. Porque de nada sirve conocer su mensaje si no lo llevamos a nuestras vidas, a nuestras decisiones, a las personas que nos rodean. La audiencia se inclinó hacia adelante, sintiendo que el sacerdote estaba a punto de conectar las enseñanzas de Jesús con su realidad. Él dio un paso adelante, su voz ganando fuerza. Jesús no nos dio una lista interminable de reglas. Nos dio un camino claro, pero difícil. Dijo: traten a los demás como quieren que los traten. Parece simple, pero piensen en lo que implica. En mi trabajo he visto a personas sufrir no por falta de dinero, sino por falta de compasión. He visto comunidades donde el egoísmo destruye familias, donde la indiferencia mata la esperanza. Pero también he visto lo que pasa cuando alguien decide seguir el ejemplo de Jesús. Un acto de bondad, por pequeño que sea, puede encender una luz en la oscuridad. Mel Gibson asintió lentamente, recordando momentos en que la generosidad de otros lo había salvado de sus propios demonios. Padre Pistolas continuó, su tono más personal. Déjenme contarles algo. En los lugares donde sirvo, la pobreza es una sombra constante. Hay niños que no comen, familias que luchan por sobrevivir. Hace unos años decidí hacer algo más que predicar. Empecé a llevar comida a las casas más necesitadas, un poco de arroz, frijoles, lo que podía. No era gran cosa, pero cada vez que lo hacía, veía algo en sus rostros, no solo gratitud, sino dignidad. Porque cuando das sin esperar nada, como Jesús nos enseñó, no solo ayudas al cuerpo, ayudas al alma. Sofía sintió un nudo en la garganta. Había vivido en un mundo donde todo se medía por el éxito, pero la idea de dar sin calcularla resonaba profundamente. Padre Pistolas alzó la voz, su tono ahora desafiante. Jesús dijo: den a quien les pida. Y yo lo tomé en serio. Siempre llevo algo para compartir, no porque crea que voy a acabar con la pobreza, sino porque es lo que Él pidió. Y cada vez que lo hago, siento que me acerco más a lo que realmente importa. En un mundo obsesionado con acumular, Jesús nos pide vivir con las manos abiertas. James sintió una punzada de incomodidad. Su vida estaba construida sobre maximizar ganancias, y la idea de dar sin retorno lo desconcertaba. María garabateó rápidamente, impresionada por cómo el sacerdote traducía las enseñanzas en acciones concretas. De repente, un grito rompió el silencio. Un reportero sensacionalista no invitado se abrió paso y vociferó: Padre Pistolas, ¿qué dice de los rumores de que incita a la violencia? ¿Es verdad que lleva un arma? La sala se tensó, los murmullos creciendo. María reconoció al alborotador como un buscador de titulares. Mel Gibson frunció el ceño molesto por la interrupción. Sofía retrocedió temblando. Padre Pistolas mantuvo la calma, aunque un destello de dolor cruzó sus ojos. No voy a responder eso aquí, dijo con firmeza. Este no es el momento. Pero el reportero insistió.
Entonces lo admite. Habla de Jesús, pero tiene secretos. El ambiente se volvió eléctrico. James observó al sacerdote curioso por su reacción. Elena y Tomás intercambiaron miradas preocupadas. Padre Pistolas levantó una mano, su voz cortando el caos. Escucha, no escondo nada. He cometido errores como todos, pero si quieres hablar de mí, trae hechos, no rumores. Y si quieres saber quién soy, escucha lo que digo hoy. Esto no es sobre mí, es sobre Jesús, y lo que nos enseña a vivir con verdad, con amor incluso cuando te atacan. La multitud aplaudió espontáneamente y el reportero fue escoltado fuera. Mel Gibson murmuró: «Eso no fue justo», admirando la compostura del sacerdote. Padre Pistolas continuó, su voz serena pero poderosa. Lo que pasó es un ejemplo de lo que Jesús vivió. Cuando sigues su camino, no todos te aplauden. Algunos te atacan, te malinterpretan. Pero él dijo: «Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». No es fácil, pero vale la pena. María sintió un nuevo respeto. Había visto a muchos colapsar bajo presión, pero Padre Pistolas parecía anclado. Sofía aplaudió con fuerza inspirada. James por primera vez consideró que había más en la vida que el éxito material. Padre Pistolas dio un paso atrás, su tono suavizándose. Vivir como Jesús es un desafío. Nos pide ser generosos en un mundo egoísta, humildes en un mundo arrogante. Pero cada paso que damos en su camino cambia algo en nosotros y en los demás. Jesús no buscaba perfección, buscaba esfuerzo. La sala estalló en aplausos. Padre Pistolas levantó una mano. «Aún no he terminado», dijo, prometiendo más. La audiencia bajo las luces de Las Vegas sabía que lo que seguía sería aún más profundo. La sala de Las Vegas, envuelta en el resplandor de los candelabros, parecía vibrar con una energía transformadora, mientras los aplausos por la respuesta serena de Padre Pistolas al reportero sensacionalista se apagaban lentamente. La audiencia todavía resonando con la fuerza de sus palabras sobre el amor, el perdón, la verdad histórica y la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús, aguardaba con expectación el cierre de su discurso. Padre Pistolas, en el centro del escenario con su sotana negra como un símbolo de su compromiso, exhaló profundamente, su mirada recorriendo la sala, con una mezcla de humildad y determinación. Mel Gibson, en la primera fila, permanecía de pie, sus manos, aún aplaudiendo, sus ojos húmedos, reflejando una renovada chispa de propósito. María, la periodista, cerró su cuaderno por un momento, abrumada por la profundidad de lo que había escuchado, su escepticismo desafiado como nunca antes. James, el empresario tecnológico, se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de conflicto interno, mientras las palabras del sacerdote lo empujaban a cuestionar su vida. Sofía, la actriz, sostenía su pañuelo con manos temblorosas, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. En la cuarta fila, Elena, la historiadora, y Tomás, el político, intercambiaban miradas, ambos tocados de maneras distintas por el mensaje. Padre Pistolas levantó la mano pidiendo silencio, su voz, ahora suave, pero cargada de una promesa implícita. «Hemos recorrido un largo camino esta noche», comenzó, su tono cálido, como si estuviera hablando a cada persona individualmente. «Les he hablado de cómo Jesús cambió mi vida, de su amor, su perdón, de la verdad histórica que lo sostiene y de cómo podemos vivir sus enseñanzas hoy. Pero ahora quiero dejarles con algo que puedan llevarse, algo que no solo escuchen, sino que vivan. Quiero hablarles de la lección más grande que Jesús nos dejó vivir con amor y responsabilidad,
no para nosotros mismos, sino para los demás, para el mundo que nos rodea. La audiencia se quedó inmóvil, sabiendo que estas palabras serían el culmen de una noche inolvidable. Él dio un paso adelante, su voz ganando fuerza. Jesús no nos pidió ser perfectos. No nos pidió tener todas las respuestas, ni vivir sin errores. Nos pidió intentarlo cada día, con amor, con compasión, con valentía. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor no es solo un sentimiento, es una responsabilidad. Es levantarte cada mañana y decidir hacer algo bueno, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque el mundo te diga que no vale la pena. Mel Gibson sintió un nudo en la garganta recordando los momentos en que había fallado en vivir ese amor, pero también las veces en que un gesto de bondad había marcado la diferencia. Padre Pistolas continuó su tono más personal. En mi vida he cometido errores. He dicho cosas que no debí, he actuado de formas que no siempre reflejan lo que Jesús enseñó. Pero cada vez que caigo, recuerdo sus palabras, levántate y camina. Y eso hago, no porque sea fuerte, sino porque Él me da la fuerza. Y esa fuerza está disponible para todos ustedes, sin importar quiénes sean, que hayan hecho o en qué crean. Jesús nos enseña que el amor no es un premio para los perfectos, es un regalo para los que están dispuestos a intentarlo. Sofía, con lágrimas frescas, sintió una chispa de esperanza. Había vivido cargando el peso de sus errores, pero las palabras del sacerdote le mostraban un camino hacia la redención. Padre Pistolas alzó la voz, su tono ahora inspirador. Miren a su alrededor. Este mundo está lleno de dolor, de división, de personas que se han olvidado de cómo amar. Pero cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar eso. Un acto de bondad, una palabra de aliento, un momento de perdón, puede ser el comienzo de algo más grande. Jesús no cambió el mundo con ejércitos o riquezas, lo cambió con amor, con sacrificio, con una vida que mostraba lo que significa ser verdaderamente humano. Y nos invita a hacer lo mismo. James, por primera vez, sintió que sus prioridades se tambaleaban. Había construido una vida basada en el éxito, pero la idea de vivir con un propósito mayor lo desafiaba. María garabateó una última nota, sabiendo que escribiría algo diferente a lo que había planeado, algo que reflejara la transformación que sentía. Padre Pistolas dio un paso atrás, su voz suavizándose. Déjenme contarles una última historia. Hace poco, en una comunidad donde sirvo, conocí a una madre que había perdido todo su esposo, su hogar, su esperanza. Pero cada día ella compartía lo poco que tenía con sus vecinos. Le pregunté por qué lo hacía y me dijo, porque alguien me ayudó cuando no tenía nada y quiero ser esa persona para otros. Ese es el amor de Jesús en acción. No se trata de grandes gestos. Se trata de vivir con responsabilidad, de ser luz en la oscuridad. Elena asintió impresionada por cómo el sacerdote conectaba las enseñanzas con la vida real. Tomás, a pesar de su pragmatismo, sintió una punzada de admiración. Padre Pistolas continuó su tono ahora un llamado a la acción. Esta noche los invito a tomar una decisión. No les pido que cambien el mundo de un día para otro. Les pido que den un paso, perdonen a alguien, ayuden a alguien, oren por alguien. Hagan algo que refleje el amor de Jesús. Porque cuando lo hacemos, no solo cambiamos nuestras vidas, cambiamos el mundo. Y esa es la lección más grande que Él nos dejó, que el amor vivido con responsabilidad
es la fuerza más poderosa que existe. La sala estalló en aplausos esta vez con una intensidad que reflejaba no solo admiración, sino compromiso. Mel Gibson se puso de pie, decidido a llevar este mensaje a su próximo proyecto cinematográfico, una película que mostrara el amor de Jesús en la vida cotidiana. María cerró su cuaderno, sabiendo que escribiría un artículo que no solo informaría, sino que inspiraría. James, aún sentado, consideró por primera vez orar por un competidor un pequeño paso hacia una vida diferente. Sofía, con lágrimas de liberación, decidió escribir una carta de perdón a alguien que la había herido. Padre Pistolas levantó una mano, su voz final resonando con esperanza. Jesús nos mostró que el amor no es fácil, pero es posible. Y cuando lo vivimos, encontramos nuestro verdadero propósito. Váyanse de aquí y sean luz, sean amor, sean responsabilidad. La audiencia aplaudió con fervor, sabiendo que la noche en Las Vegas no era el fin, sino el comienzo de un cambio profundo. La lección de Padre Pistolas, arraigada en el mensaje de Jesús, era clara: vivir con amor y responsabilidad no solo transforma vidas individuales, sino que construye un mundo mejor, un paso a la vez.